Muy buenas noches. Cerramos así la semana con noticias y también el análisis de las mismas. Temas que sin duda alguna acaparan la atención a nivel nacional y ahora Guatemala también lo hace a nivel internacional y lo vamos a ver con nuestro primer tema de análisis. Hoy tenemos para este análisis al licenciado Julio Talamonti, pero desde la vía virtual nos estará acompañando, así que lo saludo. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. Muchísimas gracias. Es un placer saludarte, estimada Sandy, a Sandy Monroy, también a Andrés y a todos los televidentes. Vaya tema este primero, ¿no? Porque estamos hablando de que hay un ofrecimiento de recompensa de hasta 10 millones de dólares por un capo del narco que resulta ser guatemalteco y además la vinculación, ¿no? Hasta de personal, en este caso diputados, o mejor dicho, un diputado que pertenece al Parlamento Centroamericano. Vaya caso. Así es, eso es lo que estaremos evaluando, Julio, en esta noche, pero también a nivel internacional hay mucha información. De hecho, ayer nos quedamos pendientes con uno de los temas por la situación de Rusia con Ucrania, iba a haber un acercamiento por ahí. Andrés Estrada nos va a tener todos los pormenores, así que ¿qué nos puedes adelantar, Andrés? Buenas noches. ¿Qué tal, Sandy? Licenciado Talamonti, un gusto estar con ustedes, un gusto estar con la audiencia. Mucha información que proviene de esta invasión rusa a Ucrania. Tuvimos esa llamada entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de China, Xi Jinping. Vamos a tener los detalles de eso, también los combates que siguen ocurriendo dentro de Ucrania y un discurso que dio Vladimir Putin hacia una audiencia rusa en un estadio que estaba totalmente lleno. Bueno, esos son los temas entonces destacados en esta emisión. Vamos a comenzar entonces con su programa. Iniciamos con la situación de los huistas. Y bueno, para este tema le damos a conocer que el gobierno de los Estados Unidos pues sancionó a los integrantes de la organización del narcotráfico denominada los huistas y también ofreció una recompensa millonaria por el líder de esta estructura criminal. Así que este es el contexto que tenemos para ustedes. Vamos a empezar entonces con el análisis, Sandy, Julio. Claro que sí, Sandy, televidentes. Esta es una situación grave. Imagínate lo que acabas de decir, que efectivamente es así. 10 millones de dólares, ¿no? Por la captura de un capo, en este caso del capo del cártel, que han declarado como el más importante de este país. Importante no porque sea algo bueno, importante por la dimensión que tiene, la capacidad operativa que tiene para trasladar la droga. Nos referimos al cártel de los huistas. Huehuetenango, uno de los departamentos más grandes de Guatemala. Huehuetenango, uno de los lugares con más frontera, en este caso con México. Solo para que ustedes sepan un dato estadístico. Cuando Estados Unidos hace algunos años ofreció la primera recompensa por Joaquín Guzmán Loera, es decir, alias El Chapo, unos 5 millones de dólares. Hoy, Sandy, como tú perfectamente lo has dicho, se están ofreciendo 10 millones de dólares por la captura del capo guatemalteco, hay que decirlo en este caso, del cártel de los huistas. Así es, pero Julio, vamos a dar un contexto también con una nota que se ha preparado para poder conocer así sobre esta denominación que le realiza el gobierno de los Estados Unidos a esta estructura del narcotráfico y también más sobre la recompensa que se dio a conocer también para dar con el responsable o el paradero del líder de esta estructura. Así que veamos entonces esta información. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, por sus siglas en inglés, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, designó a la Organización de Tráfico de Drogas Los Huistas y a sus líderes de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 por tráfico de drogas, que amenaza a las personas y la seguridad de los Estados Unidos y Guatemala. Los huistas contribuyen a la inestabilidad en Guatemala y la región, dijo el subsecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro, Brian Nilsson, por lo que se ha ofrecido una recompensa de 10 millones de dólares para la persona que brinde información que conduzca al arresto y condena de Eugenio Darío Molina López, líder de la estructura. Asimismo se busca a Aler Baldomero Samayoa Recinos, alias Chicharra, que se encarga de supervisar las operaciones y transporte de los embarques de cocaína desde Huehuetenango hasta Chiapas, se explica. Otros miembros sancionados son Axel Vladimir Montejo Sáenz, Freddy Arnoldo Salazar Flores, Werner Darío Molina Montejo, Ervin René Moreno López,
Roger Antulio Samayoa Montejo. Pero, ¿quiénes son los Huista? El comunicado del Departamento de Estado y del Tesoro señala que se trata de un grupo de contrabando de cocaína, metanfetamina y heroína desde su base ubicada en Huehuetenango y que tiene vínculos con el cartel de Sinaloa y el cartel de Jalisco Nueva Generación, el primero fundado por Joaquín El Chapo Guzmán y el segundo liderado por Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho. Los huistas también son señalados de producir heroína y fabricar metanfetamina para exportar a los Estados Unidos. Además, controlan los campos de cultivo de amapola en la región montañosa de Huehuetenango y San Marcos. Asimismo, están implicados en lavado de dinero. Pero, ¿qué implican las sanciones? Todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas o entidades designadas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben bloquearse e informarse a la OFAC. Las reglamentaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas desde los Estados Unidos o personas dentro o en tránsito de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas. Los comunicados detallan que este es el resultado de la colaboración con el gobierno de Guatemala y varias entidades de justicia y seguridad del gobierno de los Estados Unidos, por lo que se continuará usando cada recurso disponible para desmantelar estas redes criminales. Muy bien. Llama la atención, Julio, esta denominación que ha realizado el gobierno de los Estados Unidos y también que haya expuesto así a esta estructura criminal, esta estructura del narcotráfico denominada los Huistas. ¿Cómo lo podemos interpretar en temas de seguridad? Claro que sí, Sandy. Esto lo podemos interpretar de la siguiente manera. Número uno, el dominio total que empiezan a tener precisamente las estructuras transnacionales del crimen organizado. Y estamos hablando, en este caso concreto, de los Huistas, el cártel, imagínense ustedes, hoy por hoy más grande de los cárteles guatemaltecos que operan, con vínculos nada más y nada menos que con el cártel del Golfo de México y con vínculos también con el cártel Jalisco Nueva Generación. Aquí estamos viendo la capacidad operativa, la capacidad logística, la capacidad de delinquir, de producir cocaína, de producir metanfetamina, de producir todo tipo de drogas aquí en Guatemala para llevarlas a territorio mexicano con un único fin, el hecho de que esto vaya hacia Estados Unidos. Hoy por hoy, esto nos da una advertencia. Guatemala es un punto clave en la geoestrategia del narcotráfico. Y así como hablábamos ayer, Sandy, del cártel de los cachiros allá en Honduras, pues hoy estamos hablando del cártel de los Huistas. Ojo con eso, porque empezaron también a socavar las estructuras políticas del Estado. Recordemos la vinculación con un diputado del Parlacén. Así es, Julio, y la verdad es de que por los señalamientos, las investigaciones que se han realizado, vemos las alianzas que también los Huistas tienen con distintos cárteles del narcotráfico de otros países, como por ejemplo México, que pues tienen esa relación en el trasiego de la droga, según las investigaciones, con dos estructuras bastante fuertes de México también. Sí, es correcto. Nos da esto una impresión bien importante de las capacidades que han logrado llegar a tener los cárteles guatemaltecos. Imagínate tú, Sandy, estamos hablando precisamente de una estructura que nos hace ver cómo perfectamente lo transnacional se vuelve algo negativo en este caso. Alguna de la droga, como la cocaína, que se produce aquí en Guatemala, en la mayor cantidad y proporción de la que trasiega el cártel de los Huistas, viene de Sudamérica. Y tiene ese punto en el cual no solo puede llegar a ser procesada, sino que trasegada hacia México para Estados Unidos en Guatemala. Pero es que además, Sandy, cuando estamos hablando de que este cártel de los Huistas está catalogado por Estados Unidos como el más grande y de mayor operación y que por ende obviamente delinque en mayor cantidad que cualquier otro cártel de origen guatemalteco, llamémosle así, en cuanto al trasiego de droga a Estados Unidos, es que estamos viendo las dimensiones que están alcanzando los cárteles guatemaltecos, muy similares ya a como empezaron los cárteles en México. Exactamente, vemos entonces que los Huistas también tienen ese poder, ese control también, porque
llamar tanto la atención del gobierno de los Estados Unidos. Recordemos que también pues varios de sus integrantes ya han sido pues procesados, otros que todavía están en la pista, y llama la atención también el punto de ofrecer una recompensa por el líder de esta estructura. 10 millones de dólares que se están ofreciendo para quien dé información que permita la ubicación para el procesamiento judicial de esta persona por los señalamientos que se realizan en temas de narcotráfico, por señalarlo de liderar esta estructura que por varios años ha estado funcionando en nuestro país y también pues trasladando y haciendo el negocio ilícito con México y otros países. Recordemos que la droga, su destino principal es los Estados Unidos. Estados Unidos. Sí, es correcto, Sandy. Con lo que acabas tú de mencionar, yo quiero llamar a la reflexión al público de A la Medida en lo siguiente, es decir, cuando vemos una recompensa millonaria como la que tú acabas de mencionar, 10 millones de dólares, nos damos cuenta de cómo Guatemala en ese tema de la seguridad que me preguntabas anteriormente, ha perdido mucho el terreno y ha perdido la batalla en contra de esta amenaza transnacional que es el narcotráfico. Estados Unidos mismo no puede controlar el ingreso de este tipo de ilícitos a su territorio, pero pretende de alguna u otra forma, a través de recompensas en este caso, que los países de Centroamérica, de Sudamérica y México puedan tratar de controlar ese problema. Yo creo que aquí una de las cuestiones importantes, fuera de combatir los distintos cárteles de cualquier país, y en este caso el cártel de los Huistas, Sandy, es que también Estados Unidos haga algo interno de su país, hombre, para frenar el consumo de tanta droga. Vamos a ir con unos datos para mostrar más acerca de esta estructura denominada Los Huistas, una estructura criminal dedicada al narcotráfico que opera principalmente en el occidente del país y son señalados de tener vínculos con el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. También han sido señalados de lavado de dinero, incluso varios de sus supuestos miembros están implicados en procesos legales ya, así que vemos y conocemos un poco más acerca de esta estructura que en nuestro país pues ha sido muy sonada y que también ahora pues se confirma, ¿no?, con el anuncio de Estados Unidos sobre la denominación que se les ha dado y aparte de esto también la solicitud de información por medio de una recompensa para seguir desarticulando esta estructura y poder pues ir desde lo más alto, ¿no?, con el líder de la misma. Así es, Sandy. La pregunta es ahora, ¿qué hacemos, no? Porque ahora como país nos hemos dado cuenta que la batalla contra el narcotráfico, al igual que los países sudamericanos, al igual que México, que el propio Estados Unidos, es una batalla en la cual vamos varios pasos atrás, en la cual la estamos perdiendo y en la cual estas estructuras transnacionales nos están dejando ver algo que tal vez no era tan obvio, la gran dimensión en cuanto a la operación, en cuanto a la capacidad que ellos tienen de mover droga, en cuanto a la capacidad de producir droga, de fabricar droga y de también de lavar dinero y volverlo otro tipo de activos. Ahora, ¿cómo poder combatir esto? Fortaleciendo las instituciones de seguridad, particularmente el ejército, ¿no?, que es quien constitucionalmente y por la ley marco del Sistema Nacional de Seguridad está encargado de garantizar la soberanía de Guatemala. Pero cuando se trata de hacer algo, como en aquella ocasión, recordarás hace 2 o 3 años atrás, que se quisieron comprar aviones, caza, pues resulta que también hay mucha oposición. No podemos seguir de esta manera. Si de verdad queremos ponerle un freno a esta situación de dominio de los cárteles del narcotráfico. Definitivamente, Julio. Una amenaza al pueblo y a la seguridad. Esta ha sido entonces la designación que se le ha dado a los Huistas y sin duda alguna sabemos que el narcotráfico es una amenaza también a la seguridad porque se ven involucrados otros delitos, el trasiego de armas en ocasiones también y situaciones que se pueden volver también violentas porque sabemos que en las estructuras del narcotráfico a veces suelen darse pues problemas que desencadenan hechos de violencia. Aparte de ello, el control del territorio y el poder también se tiene que imponer de alguna forma. Entonces, estos son uno de tantos de los peligros que se menciona por parte de Estados Unidos y que obviamente también pues salen ahí a reconfirmarse dentro de estas declaraciones que se da a conocer, que llama la atención entonces el interés que se le está poniendo a una estructura que realmente pues podríamos decir que es de las más fuertes de nuestro país, Julio. Así es, Sandy, tú lo has definido de una buena manera,
Hoy por hoy, según ha sido catalogado por el propio Estados Unidos, el cártel de los Huistas definitivamente demuestra ser el cártel guatemalteco más fuerte que está operando en Guatemala. Las nuevas amenazas, la guerra de cuarta generación que estamos librando los países sudamericanos, centroamericanos, México y el propio Estados Unidos, es ahora contra estas estructuras transnacionales. El narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de armas, que muchas veces, como tú bien lo dijiste, van ligados unos con otros, literalmente tienen en ascuas la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad de todos los países en donde operan, y Guatemala no lo es menos. Ahora, esto que sucedió y esto de lo que está pasando en Huehuetenango con el cártel de los Huistas, habrá que ponerle atención. Pero también te digo algo, Sandy, para que podamos combatirlos de una manera efectiva, eficiente y eficaz, tenemos que hacerlo nosotros, sí, pero necesitamos el apoyo y la ayuda de aquel país donde 27 millones de personas, al menos al día de hoy, probaron alguna droga. Me refiero a Estados Unidos. Así vamos a ir concluyendo nuestro primer tema de análisis, pero ahora le presentamos otras noticias porque Estados Unidos ha dado a conocer por medio de las autoridades acreditadas en nuestro país que continuarán apoyando a las niñas y mujeres que se han visto impactadas por los efectos del cambio climático. En los últimos 25 años, Guatemala ha sido impactada por lo menos de 80 eventos climáticos que han afectado a las comunidades y en especial al desarrollo de las mujeres y niñas, resaltaron autoridades estadounidenses. Y particularmente impacta a las comunidades indígenas en el altiplano guatemalteco. Más de 70% de esas comunidades son afectadas por la falta de seguridad alimentaria. Específicamente en relación a su pregunta, el trabajo de mi gobierno, el gobierno de Estados Unidos, es para paliar los efectos de cambio climático y tenemos muchas actividades, incluyendo algunos ejemplos de nuestras actividades de USAID para específicamente apoyar la agricultura sostenible y en particular productos como café que puede generar empleos para muchas personas, particularmente para mujeres. Por lo que se gestionan nuevos programas de apoyo para reducir el impacto en seguridad alimentaria, problemas de trabajo y reducir el flujo de la migración. Esto se incluye en los ejes del Plan Raíces Comunitarias, que además se orienta a reducir la violencia. Por sexta ocasión se volvió a aplazar la audiencia intermedia contra un grupo de policías acusados de la masacre en Camargo, Tamaulipas, hecho registrado en enero del año pasado. En la audiencia de la etapa intermedia a celebrarse el 10 de marzo pasado, la jueza a cargo, al percatarse de la ausencia de las víctimas indirectas, solicitó a los representantes de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Tamaulipas realizar las gestiones necesarias para la notificación a las víctimas por los medios legales correspondientes. En ese sentido, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Tamaulipas, de acuerdo con la instrucción recibida por la juez de control, gestionará asistencia jurídica internacional en el marco del Tratado de Cooperación entre el Gobierno de Guatemala y México, con la finalidad que se designe un enlace de la Oficina de Atención a la Víctima con el Ministerio Público de Guatemala para realizar las notificaciones a las víctimas indirectas en cada una de las diligencias a desarrollarse durante el proceso. En este proceso se acusa a 12 policías del Grupo de Operaciones Especiales GOPES, que son acusados de la muerte de 16 migrantes guatemaltecos en Camargo, Tamaulipas, el pasado 22 de enero de 2021. El ente investigador en Tamaulipas los acusa de los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad, desempeño de funciones judiciales o administrativas y falsedad en informes dados a la autoridad. Por el motivo antes señalado se dictó una nueva audiencia para el próximo 12 de abril a las 9:30 de la mañana. Se indicó por parte de Cancillería que se brinda asistencia, atención y protección consular a los guatemaltecos en el exterior y el proceso respectivo.
Muy bien, es un proceso que se ha indicado, se está estancando. Hay muchos factores que hay que ir analizando de por qué se da esta situación que no permite el avance del caso y que las familias de los guatemaltecos que perdieron la vida de esta manera finalmente puedan recibir la justicia que tanto han estado esperando y recibir pues cierto alivio en que finalmente la ley se aplicó en la muerte de sus seres queridos. Si bien no les va a regresar a sus seres queridos, pero sí es un aliciente el hecho de saber que la justicia existe, Julio. Así es, Sandy. Fíjate que esto es muy preocupante, ¿sabes? Huele a impunidad y es lamentable porque recordemos que fueron 16 los guatemaltecos que murieron el pasado enero del año 2021 allá en Tamaulipas. Ahora, la situación es todavía más grave, ¿no? Porque quienes son los autores materiales, recordemos que son parte de las fuerzas de seguridad precisamente de Tamaulipas. Y aquí hay algo que me parece a este punto inverosímil, que me parece increíble y que tenemos que analizar también qué es lo que ha faltado de una y de otra parte. Me refiero de México y por parte de Guatemala también. Están requiriendo la presencia en audiencia de las víctimas indirectas, dicen ellos, las víctimas secundarias. ¿Y quiénes son? Los familiares de aquellos guatemaltecos que fallecieron en esta masacre. Ahora, pero si no se hace ningún trámite, ningún apoyo, ninguna ayuda, no se dota del dinero, de los viáticos, del bus, de los medios, del avión, para que las víctimas puedan viajar ahí, esto va a quedar en la impunidad. Exacto. Totalmente, Julio, porque mira, eso es lo que se indica. Bueno, hoy la audiencia se reprogramó porque no llegaron los familiares de las víctimas, pero el punto es quiénes los están apoyando, porque tampoco puedes decir no es parte de un debido proceso, no sé cómo lo visualizas tú, el hecho de decir, bueno, nosotros intentamos hacer justicia, pero las partes, en este caso, la familia, algunos testigos, pues no cumplieron y entonces ¿cómo vamos a aplicar justicia? Realmente no debería existir conformidad en cuanto a esta situación, sino buscar también la forma en que puedan llegar cada uno de los actores que son principales en este proceso judicial para poder de esta manera desarrollar ese debido proceso y no tener, bueno, es que faltó esta pieza, entonces por eso no los pudimos castigar, no pudimos demostrar su culpabilidad, porque en realidad no es hacer una justicia efectiva. ¿O cómo lo ves tú? Definitivamente que es como lo estás mencionando, Sandy. ¿Por qué? Porque cuando te digo que esto huele a impunidad, es porque esta no es la primera vez, es ya la sexta vez, no sexta vez, repito, en que la audiencia se está posponiendo, en que la audiencia no se lleva a cabo, en que el proceso se retrasa porque no está la inmediación procesal para la ley penal mexicana, que en este caso lo que solicita es la presencia en la sala de audiencias, es decir, la presencia allí, la inmediatez de los familiares de las víctimas. Si no se hace algo, va a llegar el momento de la otra audiencia y simplemente no van a poder llegar. Y mientras más pase el tiempo, Sandy, lo más preocupante y lo más lamentable es que se está perdiendo tiempo para hacer justicia, número uno, y mientras más pase el tiempo, más posibilidades de que los culpables encuentren la manera de evadirla. Exactamente, recordemos que son policías mexicanos los que están involucrados en estas muertes y aparte la gravedad también de la situación, cómo se dieron estas muertes, todo esto debería de marcar pues una prioridad en los casos y sobre todo también la búsqueda de ir desarrollando y avanzando también el proceso penal, Julio, pero parece que como que no es pues relevante, parece que no les importa entonces si se hace hoy, se hace dentro de 5 años, dentro de 20, correcto, 30, realmente no marca una prioridad dentro de la agenda de justicia mexicana, pareciera. Fíjate que es exactamente así. Vamos a quitar ese epíteto del pareciera porque estoy de acuerdo absolutamente contigo. Es una realidad palpable el hecho que para la justicia mexicana parece no importarle la muerte de los migrantes guatemaltecos. Lo ven como cualquier situación más. Ahora, yo digo, nos debería de importar a nosotros. Creo que aquí, fíjate, Sandy, deberíamos de inclusive preguntarnos y cuestionarnos cuál ha sido la participación activa de otras entidades del Estado y de otras ONGs también, hay que llamarlo así, de proyección social, para poder apoyar a los familiares
de los migrantes fallecidos. Es decir, por ejemplo, si el derecho a la vida es un derecho humano, ¿cuál es el papel que ha jugado la Procuraduría de los Derechos Humanos, ¿no? Claro. ¿Cuál es el papel que puede jugar CONAMIGUA? ¿Cuál es el papel que puede jugar aquí Cancillería, el mismo Ministerio Público? Algo está pasando y no se está llevando a cabo, pero cuando pasa una vez uno dice está bien, pero ya la sexta ocasión ya no tiene justificación. Lo que tiene que ir pasando también, Julio, es que se vaya de las palabras a la acción, porque mira, cuando se dio esta situación, ¿recuerdas cuántos pronunciamientos se dieron exigiendo justicia, pidiendo que se pueda investigar? En fin, ¿qué tanto no se dijo por medio de diferentes comunicados y mensajes que se transmitieron por este caso? Pero ahora es lo que queremos ver ya con acciones, bueno, estas entidades que estuvieron comentando, que se solidarizaron, ¿cuál es el seguimiento también que le dan al caso? Porque o ya se me olvidaron también, y que en nuestro país nos olvidemos de estas muertes, Julio, es aún más preocupante. ¿Y por qué hablo de un olvido? Porque imagínense, el hecho que las familias no pudieron viajar por situaciones probablemente que no tenían para el traslado, porque recordemos, estos migrantes también estaban viajando por la necesidad económica que tenían sus familias, entonces no sabemos en qué condiciones se encuentran actualmente y por qué entonces no fueron y si van a poder ir en otra ocasión, porque aunque reprogramen la audiencia, pero si no se tiene la posibilidad de poder acudir a México para poder entonces participar en este juicio, va a ser lo mismo y se va a seguir reprogramando y solo va a marcar un atraso, una lentitud en el proceso. Por eso es que queremos acciones por parte de las entidades también nacionales para que puedan darle seguimiento y acompañamiento a las familias, incluso orientación de lo que deben hacer, porque prácticamente de nuevo los dejaron solos. De nuevo se quedaron solos, Sandy. Qué triste, ¿no? Qué lamentable, porque lo que tú dices es cierto. Todo el mundo se pronuncia cuando pasa un suceso de estos. A todos les parece que es una tragedia y verdaderamente lo es. Pero cuando llega el momento de apoyar, de ejecutar una acción, de hacer algo para ayudar a los hermanos guatemaltecos migrantes o a cualquier guatemalteco que necesite ese apoyo, muchas veces se da esta situación. Y además te digo algo, a esto sumémosle lo siguiente, aquí hay que hablar las cuestiones realmente como vemos con esta evidencia. A la justicia mexicana definitivamente, sin el parece, no le interesa mucho evidentemente llegar a la averiguación de la verdad en este caso. Además recordemos una cuestión, los principales sospechosos y muy probablemente los culpables, según se logró determinar a través del GPS y del funcionamiento global de sus teléfonos celulares, son miembros de las fuerzas de seguridad. Aquí estamos hablando de un delito de lesa humanidad que se llama ejecución extrajudicial, Sandy. Así es, Julio. Vamos a ir con unos datos que se han preparado por parte de la producción de A la Medida para poder entonces hacer hincapié sobre distintos puntos. Sin lugar a dudas, lo ocurrido en Tamaulipas es calificado como una masacre en contra de migrantes guatemaltecos. En esa ocasión, 16 migrantes guatemaltecos originarios de Comitancillo, San Marcos, fueron masacrados en el territorio mexicano. En México se determinó que 12 agentes de la policía del estado de Tamaulipas estuvieron involucrados en esta masacre. Los fiscales han acusado a los 12 agentes de homicidio agravado, abuso de poder y obstrucción a la justicia. Esos son los 3 delitos por los cuales están siendo procesados estos 12 agentes de la policía. Y aparte de ello, nos preguntamos, ¿hubo más gente que pudo haber estado involucrada? Porque solo se menciona estos 12 agentes, pero el punto es también, bueno, ¿por qué cometieron esta barbaridad? ¿Por qué mataron a los migrantes guatemaltecos? Es decir, ¿qué otras estructuras y quiénes más pueden estar involucrados? Porque señalan solo a los policías, pero ¿y los demás qué? Fíjate, Sandy, cómo es esto de lamentable, ¿no? Aquí en Guatemala nosotros ya, como medios de comunicación, en este caso como TN23, A la Medida, tenemos la respuesta, porque esto evidentemente la justicia mexicana lo dijo al principio y ahora parece no importar. La motivación principal de esta masacre fue el hecho de que los policías mexicanos de Tamaulipas ejecutaron una orden de uno de los cárteles de México, porque nuestros migrantes no pagaron un impuesto, un derecho de paso por el territorio que ellos dominan. Así que hoy, como conclusión aquí en A la Medida, México, Guatemala y todos nosotros, esto no debe quedar en el olvido, esto no puede quedar en la impunidad. Esta tragedia se tiene que solucionar y de alguna u otra manera, así sea
con las condenas más duras que se puedan, porque esto no va a revivir a los muertos, nunca se puede hacer eso, que se haga justicia. Cerramos el segundo análisis de la noche. Ahora vamos a presentarle otras noticias de carácter nacional y es el seguimiento a la fase 1 de la implementación de la ley antitrámites que va avanzando en un 95%. Según autoridades de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, la primera fase de la aplicación del Decreto 5-2022, Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, se encuentra en un 95% de avance, lo cual contempla más de 116 reuniones con diferentes instituciones. Para efectos de la siguiente fase, las instituciones tenían que presentar sus planes de simplificación y la ley establece un plazo de 1 año para iniciar ya con la simplificación y la digitalización de estos trámites para que los mismos puedan ser realizados por medios electrónicos. Esto obviamente va a llevar diferentes etapas intermedias en las cuales nosotros estamos dando seguimiento a las instituciones, porque la idea es que cuando el plazo de ley se alcance, estos trámites ya se encuentren disponibles en los portales institucionales para que los ciudadanos no tengan necesariamente que hacer presencia en las instituciones de forma personal y física, sino puedan realizar estos trámites por medios electrónicos. La ley tiene por objetivo modernizar la gestión administrativa por medio de la simplificación, agilización y digitalización de trámites administrativos, utilizando las tecnologías de la información y comunicación para facilitar la interacción entre personas individuales o jurídicas y dependencias del Estado. Muy bien, vamos a abordar entonces ahora este tema, una sentencia que se da por el caso denominado manipulación y justicia, donde uno de los principales acusados es el ex fiscal de la Fiscalía de Delitos del Crimen Organizado, Ronnie López, quien era señalado por parte del Ministerio Público por distintas situaciones, especialmente de utilizar el cargo que tenía para otro tipo de fines y también relacionados con una investigación que se llevaba a cabo. Fue sentenciado a 6 años de prisión por obstrucción a la justicia. Este es el delito entonces que se le ha señalado y que se le ha logrado condenar. Recordemos que cuando él en el 2018, el 16 de febrero del 2018, fue detenido, pues tenía 2 delitos en su contra: obstrucción a la justicia y negación de la justicia. Uno de ellos es el que logra entonces así ser condenado, 6 años de prisión. Estará él en esta situación y pues sabemos, Julio, que aquí falta todavía en este proceso, es decir, ya se logró la sentencia, pero todavía la defensa puede en este caso apelar, ¿no? Correcto, Sandy, lo estás manejando de una manera idónea en cuanto a la explicación de lo que es el proceso penal guatemalteco. Se da la sentencia de primera instancia que es condenatoria. Por cierto, Sandy, un comentario, ¿no? Porque el exfiscal, en este caso el licenciado Ronnie López, pues señalado de unas situaciones graves, ¿no? En el caso de obstruir la averiguación de la verdad y la obstrucción de la justicia. La sentencia de 6 años, sinceramente, es una sentencia menor. Es una sentencia, eso sí hay que decirlo, no conmutable, tendrá que cumplirla. El tiempo que lleva en prisión preventiva se le cuenta. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Hay 2 posibilidades. O la defensa técnica del exfiscal Ronnie López viene y apela, o simple y sencillamente por el tiempo que tiene ya en prisión van a pedir el conteo de días para pedir uno de los beneficios que puede tener la ley penitenciaria y en cualquier momento pues ya recuperar la libertad. Parece una justicia a medias, ¿no? Así es, de hecho dentro del tribunal pues también se mencionaba, ¿no?, el hecho de que se había pues destacado por parte de uno de los integrantes que no se había logrado la sentencia máxima por este delito y pues fue el único señalamiento que se da a conocer sobre la sentencia que se emitió durante esta noche, que por cierto José Martínez le estuvo dando cobertura a esta noticia desde Torre de Tribunales. Julio, ¿qué pasa entonces en este caso? Sabemos que, y la población también para explicárselo, 6 años fueron los que se le condena entonces a él.
por qué se podría dar ese conteo de votos. Vamos a recordar cómo es que se maneja el tiempo en el sistema penitenciario de 2018 al 2022, pues han pasado ya estos 4 años. Podría tener esa posibilidad si demuestra también con los requisitos que se tienen para gozar de beneficios penitenciarios, salir en libertad próximamente, es decir, no seguir privado de su libertad, sino que prácticamente, como ya hay una sentencia, iniciar entonces con el procedimiento para su libertad. ¿Cómo se maneja este tema? Claro que sí, Sandy. Vamos a explicarlo de la siguiente forma. La ley del régimen penitenciario, que es un sistema progresivo, tiene beneficios penitenciarios. La libertad anticipada, por ejemplo, ¿verdad? En este caso, cuando se cumple la mitad de la sentencia más un día. ¿Qué pasa? Del 2018 a esta parte han pasado 4 años calendario. ¿Y cómo es que se da el beneficio penitenciario del que estoy hablando? Por cada 2 días que el privado de libertad demuestra que estuvo en la cárcel, que estudió, que trabajó o que hizo algo útil, se le descuenta un día de la pena que se le imponga. Quiere decir que lo que tiene que hacer ahora el licenciado Ronnie López junto con su equipo de defensa técnica es solicitar al juez de ejecución, ya no apelar, venir y solicitar el conteo de días. ¿Por qué? Porque dentro de pocos días va a venir la otra audiencia, porque hay 2 sentencias. Recuérdate, Sandy, tiene que haber una de reparación digna, los daños. Hay que poner un tema que va a ser una sanción pecuniaria. Habrá que esperar cuál es la que se impone, porque si al final de cuentas tampoco se impone ninguna, en cualquier momento vamos a poder ver la libertad del fiscal Ronnie López. Por eso te decía, me parece una justicia con las sentencias más cortas que se pueden dar. Julio, en este caso eran 2 delitos por los cuales él estaba siendo procesado. Uno de ellos que se logra entonces la sentencia y el otro pues se descartó, no se logró confirmar la negación de la justicia. ¿Podríamos ahondar en cuanto a este delito? Claro que sí, Sandy. Fíjate cómo es esto, ¿no? Si hay una obstrucción para la averiguación de la verdad, para llegar a determinar en tu función de fiscal la averiguación de qué es lo que realmente pasó, quiero aclarar algo. El Ministerio Público, que es el Ministerio Fiscal, no es necesariamente un ente acusador. Su verdadera función dentro del proceso penal es averiguar la verdad de los hechos. Si el sujeto que está siendo imputado, es decir, acusado, fue o culpable que se le está imputando. Para ello tiene que recabar pruebas testimoniales, documentales, pruebas periciales, pruebas de todo tipo. En este caso, el Ministerio Público, no entiendo yo, te lo digo sinceramente, si se encontró la culpabilidad de la obstrucción de la justicia, el por qué no se pudo encontrar los elementos de prueba para el otro delito que se le estaba imputando, porque los 2 van amarrados unos a otros. Entonces, me parece también que a veces, Sandy, sinceramente, las investigaciones como que se llevan de una manera muy somera, muy ligera en nuestro país. ¿Cabría otro delito, Julio, en este caso, porque se le señala entonces de desviar una investigación? De hecho, también se da a conocer que por una muerte que se da esta situación, se desvía entonces la atención para no dar con el paradero o que se pudiera pues ventilar en una investigación al verdadero responsable, y se inculpan a otros que incluso pues pasaron un proceso legal, estuvieron privados de libertad, y cuando se descubre pues la verdad se deja en libertad. Pero por estos antecedentes, ¿no cabría otro delito o solamente esta situación podría juzgársele? Sí. No, sí, claro. Puede haber un abuso de autoridad, claramente, ¿no? Porque estás abusando de tu cargo para sobrepasar y tratar de burlar el sistema de justicia. Pero además, Sandy, con lo que estás diciendo, aquí es muy claro. Cuando hay una situación de ponerse de acuerdo para ocultar la verdad, para impedir la averiguación de la misma, pues tiene que haber una colaboración, no de solo una persona. Tiene que haber una colaboración de por lo menos 2 o más. Así es. Si son más de 2, ya hay otro delito, está la asociación ilícita. Claro. Y esto no se logró demostrar ni comprobar. Me parece triste, ¿no? Lo que llama la atención también, Julio, es que no se logra comprobar una asociación ilícita, pero no solamente él estuvo acusado, habían otras personas que también eran perseguidas por esta situación. Entonces, ¿cómo no cabe un delito como estos? Fíjate que por pura lógica, la lógica jurídica, la lógica formal, la sana crítica razonada, es evidente que tuvo que haber esta componenda entre 2 o 3 personas para poder delinquir y evadir la justicia. Pero si no lo pides también como Ministerio Público, si
no se lo demuestras también al juez de una manera concreta. Mire que hay llamadas, mire que hay reuniones, mire que hay un video donde ellos estuvieron sesionando, conversando, pues tampoco es, digamos, probable dentro del sistema de justicia que los jueces lo vayan a tomar por lógica, y así es, porque si no, no existieran estos otros sujetos procesales de calidad de imputados. También hay que decirlo, ¿no? A veces los jueces no deberían de tener un poquito más de uso de esa sana crítica razonada y de la lógica jurídica para estos casos. Pues este es uno de los casos que hoy acaparó la atención. En horas de la noche se realizó la sentencia por parte del Tribunal de Mayor Riesgo A. En este caso, entonces, se emite una sentencia de 6 años de prisión para el exfiscal Ronnie López, quien era el encargado de la Fiscalía contra el crimen organizado. Así que este es uno de los casos. Entonces, falta el proceso que le indicamos con Julio Talamonti, ver si existe una apelación que se pueda realizar por parte de la defensa de Ronnie López, o pues se va a iniciar entonces con el proceso para pues poder solicitar un beneficio penitenciario que podría pues accederse entonces por el tipo de sanción que se ha dado a conocer hoy. Vamos terminando así la parte de análisis del programa A la Medida. Quiero pues despedir al licenciado Julio Talamonti. Julio, un gusto poder tenerte de la vía virtual. Gracias. Y no perder así pues ese análisis que tienes de cada uno de los temas. Te esperamos el lunes. Gracias, Sandy, un alto honor compartir contigo todas las semanas A la Medida. Quédense por favor con Andrés Estrada para la parte internacional. Quédense a la despedida y les digo algo, quédense también en TN23 porque viene todas las noticias, incluyendo apuntes del mundo. Y ya saben, no cambia porque nosotros somos A la Medida. Para la fecha de hoy, 18 de marzo de 2022, este es el tipo de cambio del dólar estadounidense según el sitio Infodólar y el Vanguard. Compra 7 quetzales con 52 centavos. Venta 7 quetzales con 69 centavos. Revisamos ahora el tipo de cambio del euro, la moneda vigente en Europa. Compra 7 quetzales con 90 centavos. Venta 9 quetzales con 58. Es la preocupación que tiene China, que afirma el gobierno de China de tener sobre el tema de Taiwán. El presidente Xi Jinping dice que afirmó que Estados Unidos en sus últimas acciones de apoyo hacia Taiwán están caminando por un camino peligroso. Así que es muy importante, Sandy, ver entonces qué es lo que está pasando. Al parecer no hubo mayor avance en esta comunicación que hubo entre Biden y Xi Jinping, pero ¿cuáles serán las decisiones que finalmente tomará el presidente de China? Sigue siendo algo que no se sabe en estos momentos. Así es, había más expectativa sobre esta llamada, pero bueno, veremos entonces al final si fueron más mensajes indirectos los que se dieron y que obligarán o que harán que pues tanto China pueda tomar también una decisión. Y ojo, que al respecto. No tenemos una copia de la llamada, no sabemos exactamente qué se dijo. Eso es lo que se dio a conocer. Ajá, sabemos el comunicado que dio la Casa Blanca y el comunicado que dio el gobierno de China, pero exactamente cómo fue ese intercambio, qué palabras se usaron, qué se dijo, eso no lo sabemos. Exacto. Bueno, ustedes manténganse siempre pendientes de las noticias internacionales también. Por cierto, el fin de semana tenemos apuntes del mundo. Andrés, danos un adelanto. Vamos a tener un contacto hasta Washington, en Estados Unidos, para hablar sobre lo último que está pasando en lo diplomático, sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. También tendremos un contacto indirecto hasta Ecuador por una ley sobre el aborto y un contacto directo en Chile por los primeros días del gobierno de Gabriel Boric, el presidente más joven en la historia chilena. Así que es un programa muy interesante. Así que este fin de semana es un fin de semana de información. Domingo a las 7 de la noche. Así es, para que no se lo pierda y esté muy bien enterado de lo que pasa en Guatemala y en el mundo. Lo invitamos a sintonizar TN23 este fin de semana. De momento nosotros nos despedimos. Hasta el lunes. Feliz noche, Andrés. Hasta la próxima. Feliz noche.